Listo, profesor Collavino, buenos días, bienvenido, muchas gracias. Ya, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar, estamos un poquito atrasados con el tiempo. La semana anterior nos faltaron hacer las claves, ¿no? Voy a pasar las claves, por favor, tomas los pantallazos rapidito, ¿sí? Para poder agilizar el tema del día de hoy, ¿ya? La primera pregunta, por favor, toma los pantallazos, la clave es la C. La segunda pregunta, tomar, por favor, los pantallazos, ¿sí? La segunda pregunta, la clave es la D. La tercera pregunta, la clave es la D también en la tercera pregunta. La cuarta pregunta, ya, la cuarta pregunta, la clave es barco, esta pregunta. Toma por favor los pantallazos, ¿sí? Y finalmente la quinta pregunta, la clave que es casa, ¿sí? Esa es la clave, casa. La pregunta número 6, pregunta 6. Aquí la clave es barco, ¿sí? Clave barco. Pregunta 7. La clave es avión. Pregunta 8. Sí, toma el pantallazo la pregunta 8. Aquí la clave es dado. Pregunta 8, clave dado. Pregunta número 9. Aquí la clave es casa. Y finalmente la pregunta número 10. Aquí la clave es casa. ¿Está bien? La clave es casa. Toma el pantallazo a esa pregunta número 10, por favor. Sí, toma el pantallazo a esa pregunta número 10. Ahí está la pregunta 1, el que le faltó. A ver si toma el pantallazo, por favor. Ya, listo. Ahora sí. Ya, listo. Tenemos poco tiempo, si es que agilizamos. Semana 19, el día de hoy nosotros vamos a completar ya los temas vinculados con relieve, ¿no? Habíamos iniciado primero estudiando geósfera, luego estudiamos fuerzas internas, fuerzas externas, luego ya hemos estudiado también relieve costero, relieve andino, y hoy cerramos ese bloque de temas estudiando el relieve amazónico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué aspectos vamos a analizar o vamos a estudiar con relación al relieve amazónico? Vamos a destacar algunos aspectos en función a lo que ha venido en el examen de admisión. Este es uno de los temas que se pregunta más dentro de lo que es relieves. San Marcos pregunta bastante sobre relieve costero, sí, sobre relieve andino también.
Pero relieve amazónico es el tema que más pregunta dentro de esos tres, ¿no? O sea, la estadística lo que menciona, lo que dice la estadística, es que de esos tres temas que estoy mencionando, costa, sierra, selva, si lo quieres ver tú así, selva es el tema que más se pregunta. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, el día de hoy nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos en principio a estudiar ciertas características, ciertos rasgos propios de la selva, ¿no? Elementos que diferencian a la selva de otros sectores, de otras regiones, como la costa o en su defecto la sierra. Cada sector, cada macroregión en el Perú tiene características distintas. La costa tiene sus propios rasgos. La zona andina tiene también sus propios rasgos. Así, la zona o sector amazónico tiene sus propios rasgos. Rasgos distintos, por cierto, ¿no? Eso lo caracteriza. Y el segundo aspecto es que vamos a estudiar también cómo se han formado los distintos relieves que hay en selva alta y selva baja. Sus procesos de formación, y en general en toda la selva, ¿no?, son particulares. No partan, ¿sí? Cuando ustedes repasen estos temas, entiendo que lo están haciendo, cuando ustedes repasen estos temas, no partan de la lógica de aislar los temas. Es el primer error que uno comete. El primer error que se comete es aislar los temas, separarlos. Cuando tú aíslas los temas, te haces todo un embrollo para poder repasar. Te es más difícil incluso aprender. Lo que tienes que hacer es ser más estratégico, si se quiere ver así, cuando uno repasa, cuando uno estudia algo. Por ejemplo, tiene que buscar similitudes. Similitudes. Explico. De la costa, lo que más se ha preguntado son los valles. De la sierra, lo que más se ha preguntado son los valles. Y de la selva, lo que más se ha preguntado son también los valles. Ahora, tú tienes que establecer una analogía, ¿no? ¿Por qué razón? Cuando se pregunta en el examen sobre relieve costero, ¿por qué se pregunta sobre los valles de la costa? O cuando el examen pregunta sobre relieve andino, ¿por qué pregunta sobre los valles de la sierra? Igual en el caso de la selva, ¿por qué se pregunta sobre los valles de la selva? Porque estos son los relieves que tienen más formas de aprovechamiento. Pueden ser utilizados para agricultura, a veces para ganadería incluso, sobre todo los de la sierra y selva, y en otras ocasiones, casi siempre, para el establecimiento de la población. Los valles son en la costa, decía yo en la clase, el relieve más poblado. En la sierra, ese relieve más poblado viene a ser ¿quién? Viene a ser el valle interandino, ya lo hemos visto en la clase anterior. Y en la selva, los relieves más poblados también son los valles. ¿Está bien? También son los valles. Entonces, por esa razón, repito, cuando quieras repasar, tienes que buscar puntos en común. Si lo vas a repasar, si vas a repasar, perdón, estos tres temas de forma aislada, no vas a encontrar un punto en común. Y al no encontrar un punto en común, lógico, pues vas a tener dificultades porque vas a sentir que los datos que hay son abundantes. Es una primera recomendación. Una segunda recomendación es que siempre priorices aprender cómo se forma un relieve. O sea, prioriza. Si, por ejemplo, vas a hablar de los valles, prioriza aprender primero cómo se forma un valle. ¿Cuál es el proceso de formación de un valle? Porque el proceso de formación de un relieve o geoforma, como también se le llama, te permite tener un panorama más claro de para qué sirve o para qué puede servir. Casi todas las preguntas de examen de admisión consultan sobre cómo se forma un relieve o para qué sirve. ¿Está bien? Por esa razón es que tienes que priorizar eso. Y después, si deseas, vas sumando algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si hablas de los valles, quizás sumas quién es el valle más importante. Si hablas, no sé, de los cañones, como lo que vimos en la clase anterior, sumas ahí cuál es el cañón o cuáles son los cañones que más destacan, etc. Vas sumando datos, no hacer las cosas al revés, como recomendación inicial. Bien, entonces estos son los objetivos y vamos a iniciar. ¿Ya? Este es el contenido temático, esta es la introducción de la clase del día de hoy. A ver, hay una pregunta que tenemos en la introducción, ¿no? La pregunta dice,
¿Qué cultivos agrícolas son propios de la selva peruana? A ver, de todos los cultivos, de todos los productos que se siembran en el Perú, ¿qué productos o qué cultivos son propios de la selva? ¿Qué dices tú? ¿Cuáles son esos productos agrícolas propios o, en todo caso, característicos de la selva? Ya, el camu camu, me dicen por ahí, el plátano, ¿ya? ¿Qué otros cultivos más? Sí, camu camu es un cultivo típico de la selva, el plátano también, ¿no? Son cultivos típicos de la selva. Otros cultivos aparte de estos dos. Ya, el aguaje también es un cultivo de la selva, ¿sí? De la selva baja. El cacao, ¿sí? El cacao también es un cultivo de la selva alta, ¿no? El cacao es típico de la selva alta. Otro cultivo típico de selva. La yuca, sí, la yuca se parece un poco al plátano en el sentido de que yuca y plátano son productos o son cultivos que están en casi todas las comidas, voy a decirlo así, platos típicos que se tienen en la selva, ¿no? El paiche no es un cultivo, adelanto, el paiche no es un cultivo, aquí me están diciendo el paiche. Estoy hablando de cultivos, ojo, cultivos agrícolas. La hoja de coca, ¿sí? La hoja de coca también es un cultivo típico, ¿sí? El café, claro. Hay distintos cultivos, pero yo quería destacar algunos. Mira, estos cultivos, estos 4 cultivos que aparecen aquí, los últimos años son cultivos que están sembrando mucho en la selva. Se siembran en una zona, perdón, de la selva, que es la selva alta. En la selva alta se hace agricultura, ¿está bien? Se hace agricultura. En la selva alta se hace ganadería. En la selva alta hay ciudades. Aunque, repito, las últimas décadas, los cultivos que han comenzado a tener mayor difusión y los cultivos que se han comenzado a sembrar en mayor cantidad son el café, el cacao, el té y también la palma aceitera. E incluso estos últimos 5 años, el producto agrícola que más vende el Perú dejó de ser el espárrago. Hasta hace 5 años, el producto agrícola que el Perú vendía más al extranjero, que exportábamos más, era el espárrago. El espárrago es un cultivo típicamente costero en el Perú. No se siembra en la sierra y no se siembra en la selva. ¿Por qué? Por la condición climática. El espárrago requiere pocas precipitaciones y eso solo se encuentra en la costa. No en la sierra, repito, y no en la selva. Entonces, desde hace 5 años ya, el café ha comenzado a ser ese principal producto agrícola de exportación. Seguramente por las características muy particulares que tiene el café peruano, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el café peruano es considerado, ¿no? Considerado a partir de estimaciones, el café de mejor calidad en el mundo. Es la primera referencia que se tiene. Lo segundo, sí, es que ese café crece, en el caso peruano, con condiciones muy particulares. Crece sobre todo en la selva alta, se siembra sobre todo en la selva alta. Las condiciones climáticas particulares de la selva alta hacen que el café tenga, sí, ciertas características únicas. Por eso es que se le considera, se le llama, sí, el café de mejor calidad en todo el mundo. Entonces, hay café, sí, hay cacao, sí, tú sabes que el cacao es materia prima para hacer varias cosas, pero principalmente ¿qué? ¿Qué se puede hacer con el cacao? Hay, por ejemplo, se señala el fruto, ¿no? Lo que se aprovecha del cacao son las semillas. Dentro están las semillas y las semillas son un poquito amargas, ¿no? Y el principal derivado que se tiene es el chocolate. Por ejemplo, hay producción de chocolates, se exporta. Sí, se exporta. La palma aceitera, como su nombre lo dice, sirve usualmente para obtener aceite. El aceite comestible, por ejemplo, se obtiene la palma aceitera. El té, sí, que tú ves aquí en imagen y que quizá la mayoría de nosotros conoce a partir de las infusiones, el té cuando se cosecha, en realidad lo que se cosecha el té son las hojas. Se cosechan las hojas del té, estas luego son procesadas y se convierten usualmente en esa infusión que tú conoces.
no se cosecha ninguna semilla, son las hojas. En el caso del café, sí, se cosecha las semillas. En el caso del cacao, también. En el caso de la palma aceitera, también. Pero en el caso del té, se cosechan las hojas. Esos productos, sí, se siembran sobre todo en la selva alta. La yuca, que citaban algunos, el plátano, que citaban otros, se siembran en la selva baja, principalmente en la selva baja. ¿Sí? Entonces, cultivos de yuca, repito, cultivos también, por ejemplo, vinculados con el plátano, incluso en ocasiones el arroz, son propios, casi siempre, de selva baja. Ahora, para que tú puedas hacer agricultura en un lugar, si tú quieres hacer agricultura, ¿cuál es la primera condición que necesitas para hacer agricultura? ¿Se puede hacer agricultura en cualquier sitio? En cualquier lugar, profe, si yo voy a un lugar específico y comienzo a sembrar, profesor, con eso basta para hacer agricultura. En cualquier sitio se puede hacer agricultura, en cualquier lugar, en cualquier sector, en cualquier porción del territorio se puede hacer agricultura. ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? En cualquier sitio. O sea, yo voy a un desierto, le llevo agua y con eso bastará. El desierto comienza a producir. Así se puede hacer. ¿O qué se necesita para poder hacer agricultura? Ya, debe haber condiciones necesarias. Una condición necesaria es tener suelos fértiles. Una condición necesaria es tener a disposición agua. Y otra condición necesaria es tener a disposición clima. Climas particulares. Por eso, es que esos cultivos que yo estoy mencionando aquí son cultivos propios de la selva. ¿Qué, profesor? En la costa no se puede sembrar café. Crece, de hecho, pero crece con bastantes limitaciones. Digamos que su sitio ideal, su sitio adecuado, su mejor clima, sus mejores condiciones las encuentra en la selva. Igual el cacao, igual la palma aceitera, igual el té. Por eso, repito, hay cultivos que van a ser propios de la costa. Déjalos ahí. Hay otros que son propios de la zona andina. Y hay otros cultivos que serán, en el caso peruano, propios de la selva, propios de la región amazónica o región oriental, como también se le llama. Ahora, pero los suelos fértiles están siempre en algunos relieves. Yo te pregunto, a ver si ustedes recuerdan, quizá por ahí tienen la información. ¿En qué relieves de la selva alta, o de la selva, perdón, se hace agricultura? ¿En qué zonas de la selva se puede hacer agricultura? Analízalo. ¿En cualquier sitio se puede hacer agricultura? ¿En cualquier lugar? ¿En cualquier relieve se puede hacer agricultura? Siempre. ¿Dónde se hace agricultura? Establece analogías, doctor. Establece analogías. ¿Dónde se hace agricultura en la costa? ¿En el desierto o en el valle? Repito, ¿dónde se hace agricultura en la costa? ¿En el desierto o en el valle? En el valle. ¿Dónde se hace agricultura en la sierra? ¿En los cañones o en los valles? ¿Dónde? En los valles, ¿no? ¿Y dónde crees tú que será agricultura? En la selva. ¿Dónde? En los valles, pues. La selva también tiene valles. La selva también posee valles. Claro, solo que tienen nombres distintos, pues. El valle de la costa se llama valle transversal. A veces se le llama abanico fluvial. En otras ocasiones, cono de Yetivo, por su forma triangular. El valle de la sierra se llama valle interandino, porque el valle se encuentra entre las cadenas de montañas. Por eso se llamaba valle interandino. El valle de la selva se llama valle longitudinal. Y los valles de la selva están solo en la selva alta. Desde ahora, mira, plantea esto. Los valles de la selva, repito, esos valles que se llaman longitudinales, donde se puede hacer agricultura,
solo se encuentran en un sector de la selva llamado selva alta. ¿Qué, profesor? ¿No se encuentran en la selva baja? No, doctor. Solo están en la selva alta. Repito, no se encuentran en la selva baja. ¿Qué, profe? Entonces, ¿solo en la agricultura solamente está en la selva alta? No. En la selva baja, sí, en la selva baja también existe presencia de zonas agrícolas. Solo que las zonas agrícolas de la selva baja casi siempre se caracterizan porque se pueden aprovechar solo de forma estacional. Sí hay agricultura, es cierto, pero no es una agricultura que se puede hacer durante todo el año, normalmente. Solo se hace de forma estacional. Pero sí, repito, hay suelos agrícolas. Y es en la selva baja donde se sembraban esos productos caso plátano, caso arroz y también caso yuca. Vamos a ir caracterizando cada zona de la selva, cada sector de la selva, en función también a ciertos rasgos propios que tiene la selva, ¿ya? Por ejemplo, miren, cuando nosotros hablamos del relieve amazónico, podemos utilizar varios sinónimos. Se le llama Amazonía, se le llama selva. Ahorita voy a explicar por qué razón solo en la selva alta hay valles. ¿Está bien? Se le llama Amazonía, se le llama selva, se le llama región amazónica, macro región amazónica, zona oriental del Perú también se le llama. ¿Está bien? ¿Listo? Cualquiera de esos nombres, ¿son varios nombres los que puede tener? Sí. En examen, el nombre que se suele utilizar más, los últimos exámenes sobre todo, es zona oriental, por su ubicación. ¿Sí? La zona oriental del Perú le dicen. ¿Qué características tiene la selva? A ver, vamos a ver ciertos rasgos de la selva. El primero, y creo que es el más evidente, es que la zona amazónica, ¿sí? La selva, la región oriental, se caracteriza por ser la zona más extensa del Perú. Dentro del territorio peruano, recuerda tú, la costa era un 12%, la región andina es casi un 30%, y el restante, casi un 60%, es la selva. Casi un 60%, todo eso es selva. Hay departamentos, decía yo en la clase anterior, que uno piensa que son departamentos totalmente andinos, y no es cierto. Contienen selva. Contienen selva. Todos los departamentos que nosotros pensamos que son sierra, tienen parte de selva, así sea chiquitito. Hasta Purímac, hasta Huancavelica, tienen partes pequeñitas de selva. Hay otros departamentos que nosotros pensábamos quizá por ahí, o creemos, que no tienen selva, pero sí la poseen. Puno, por ejemplo. Puno es un departamento que también posee selva. Ojo, Puno también posee selva. Claro, hay ciertos departamentos en los cuales todo es selva, ¿no? Por ejemplo, en Loreto, todo es selva. En Ucayali, todo es selva. En la zona de Madre de Dios, todo es selva. Hay departamentos que sí son totalmente amazónicos, ¿sí? Siguiente. Otro rasgo es que aquí, por ejemplo, se presenta un clima tropical. La zona de la selva es el único lugar, es el único sector del Perú en el cual se da el clima que latitudinalmente nos corresponde. Claro, es que cuando yo utilizo el término latitudinal, ¿qué significa? Según la distancia que tiene el Perú con relación al Ecuador, pues. Eso determinaba los climas de los países. Si un país está más cerca al Ecuador, se encuentra en zona de baja latitud y el tipo de clima que le debe corresponder a ese territorio es tropical. Es la situación del Perú. Esa es la situación del Perú. El Perú es un país de baja latitud. Es un territorio cercano al Ecuador. Razón por la cual todo el Perú debería tener clima tropical. Pero ya sabes tú que eso no ocurre porque en la sierra hay un factor climático llamado cordillera y en el caso de la costa hay factores climáticos llamados corrientes marinas que modifican esa condición climática que debería ser. Eso no ocurre en la selva. La selva es el único lugar, sí, es el único sector en el cual sí se encuentra un clima tropical. El clima tropical, sí, es el que territorialmente predomina en el Perú. ¿Y por qué menciono esto? Claro, porque si el Perú es 60% selva, aprox, el clima tropical es el más extendido en el territorio peruano. Es el que cubre más del 50% del territorio peruano. O sea, más del 50% del Perú presenta ese clima tropical.
Ahora, ¿cómo es ese clima tropical? Sabes tú que es caluroso, sabes tú que es lluvioso, ¿sí? Y ese tipo de clima incide en dos aspectos claves: vegetación. La selva se caracteriza por poseer una vegetación sumamente densa, pero también situación propia de los ríos. Los ríos en la selva son bien caudalosos y eso obedece a que estamos en una zona de clima tropical. Cuando tú estás en un lugar de clima tropical, hay precipitaciones constantes, permanentes. Eso alimenta el volumen de aguas de los ríos. Y es por eso que los ríos suelen ser caudalosos en la selva. ¿Está bien? Eso explica esa condición de caudaloso y de particular que tienen los ríos de la selva. ¿Qué más? El otro aspecto, ¿sí? Es que a pesar de que es muy extensa, la selva tiene poca población. Ahí vive solo el 14%, aprox, de la población peruana. Según el último censo, ya es un 14%, ¿no? Por esa razón es que aparece así. ¿Ya existe menor población? Sí, pues. En toda la selva existe, si sumas incluso la población de departamentos grandes, yo les decía a ustedes, no es muy abundante. No es muy abundante, ¿eh? Sumando la población que hay en todos los departamentos de la selva, no es abundante. Haciendo comparaciones con algunos sectores de la costa, incluso de Lima, hay muchos sectores de Lima que superan en población, muchos distritos limeños que superan en población a regiones como Loreto o Ucayali o incluso Madre de Dios. Hay distritos de Lima que tienen más habitantes que la región Madre de Dios. Por ejemplo, ¿quién de aquí es de Villa El Salvador? ¿Alguno de ustedes es de Villa? ¿Alguien es de Villa? ¿Alguien del aula? ¿O quizá de Villa María el Triunfo? Ya, para los que son de Villa María, por ejemplo, ¿saben más o menos cuántos habitantes hay en su distrito? Quizá algunos no conocen, algunos otros sí. Villa María, sí, Villa María el Triunfo y Villa El Salvador se parecen bastante, ¿no? Son, aparte que son distritos limítrofes, pues, ¿no? Se parecen bastante incluso en la cantidad de habitantes que hay. Ambos distritos, aprox, tienen entre 400, ¿no? 450.000 tenían incluso. Casi 500.000 habitantes, ya. Eso según el último censo, ¿eh? El del 2017. Madre de Dios tiene 120.000. Ya, un distrito como Villa El Salvador o Villa María el Triunfo tranquilamente triplica, hasta más me parece, casi cuadruplica la población. Mira, casi cuadruplica la población de Madre de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, y eso tiene una explicación histórica, ¿no? O sea, la selva siempre ha sido la zona menos colonizada, voy a decirlo así, y siempre también ha sido la zona menos poblada. Se han desarrollado proyectos para ir a poblar la selva, pero estos proyectos muchas veces han fracasado en ese intento. Aunque en las últimas décadas, sí, la población de la selva está creciendo o está incrementando poquito a poquito. ¿Qué más? ¿Qué otro rasgo? Bueno, presenta diversidad étnica. Hay muchos grupos humanos, ¿no? Muchas etnias, ¿sí o no?, en la selva. Se hablan distintas lenguas, casi 40. Hay también diversidad de flora y fauna, eso tú lo conoces, la selva se caracteriza por ser un territorio en el cual existe variedad de flora y fauna. Es un rasgo propio de la selva peruana. Ahora, pero la selva, ¿sí? Toda la región amazónica, toda esa región oriental, así como nosotros hemos dividido la costa, costa norte, costa centro, costa sur, o la cordillera, ¿no? Andes del norte, Andes del centro, Andes del sur, la selva también se divide. La selva tiene sectores, mira, tiene sectores, así rapidito. ¿Cuáles son los sectores de la selva? Son tres. Son tres los sectores de la selva. Presta atención, doctor, mira, rapidito. El primer sector es el más grande, ¿sí? Pero es también el más bajo. Ese sector se llama
selva baja. La selva baja es más extensa, ¿sí?, que la costa y es mucho más extensa que todo el sector andino. O sea, en el Perú, lo más extenso es la selva baja. A la selva baja, por ser una zona plana, también le llaman llanura amazónica. Cuando tú escuches el término llanura amazónica, no pienses que se refiere a toda la selva. Ese término, llanura amazónica, se refiere específicamente a la selva baja. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Espero que sí. Siguiente condición. ¿Sí? Siguiente condición. Otro aspecto es que la selva baja más o menos se encuentra entre los 400, ¿sí?, y 80 metros. O sea, desde aquí a aquí. O si quieres verlo tú al revés, ¿no? Desde 80 hasta los 400 metros. Ahí está la selva baja. Ese es el sector de la selva baja. El río Amazonas se encuentra en la selva baja. ¿Está bien? El río Amazonas se encuentra en la selva baja. Cuando tú ves que un río se desplaza así, como en esta imagen, de forma curva, de forma serpenteante, así, si tú ves que un río desarrolla esas curvaturas, ya estás en selva baja. ¿Por qué? La selva baja se caracteriza, repito, por ser plana. Y en lugares planos, los ríos ya no se mueven de forma recta. Los ríos se mueven de forma recta cuando el suelo es inclinado. ¿Por qué? Porque la gravedad fuerza a que el río o las aguas desciendan con gran velocidad. Y por eso es que las aguas del río descienden de forma recta. En cambio, cuando estás en una zona plana, no. El río se suele desbordar un poco, ¿sí?, hacia los costados. Desgasta hacia los costados y por eso es que va generando esas curvaturas que ves tú ahí. Siempre por esa razón que ves un río con curvaturas, asume que eso es zona plana. Estás en selva baja, para el caso peruano. ¿Está bien? Entonces, es una característica o son características que resaltan de la selva baja. La selva alta. La selva alta, sí, es el sector que continúa en altitud a la selva baja. La selva baja iba de 80 a 400 metros, esta zona va de 400 a 1000. Esta zona que va de 400 a 1000, un rasgo que lo caracteriza, ¿cuál es? Es que siempre esta zona de la selva baja está acá, está, de la selva alta, perdón, está acá, está en la cadena oriental. ¿Se acuerdan ustedes que la cordillera tiene tres cadenas en el Perú? ¿Sí? Cadena occidental, cadena central y cadena oriental. Aquí está, la cadena oriental. Toda la cadena oriental está cubierta por la selva alta, toda. Y es por eso, ¿sí?, es por eso que la selva alta suele tener una especie de paisaje, una especie de aspecto montañoso, accidentado. Sí, tiene un paisaje accidentado la selva alta. ¿Por qué? Porque se encuentra siempre en la cadena oriental de los Andes, que decíamos incluso, es de las cadenas que hay la más bajita. ¿Está? La más bajita de todas las cadenas que existen. Ahora, ¿qué diferencia, sí, qué diferencia la selva alta de la selva baja hasta ahí? En principio, cuando tú ves la vegetación de la selva alta, los bosques en la selva alta son abundantes, sí, son abundantes, son extensos. Pero los bosques de la selva baja no solamente son abundantes y extensos, son de gran tamaño. O sea, los árboles más grandotes, para que me entiendas así, están en selva baja. ¿Está bien? Están en selva baja. En selva alta, los árboles son un tanto de menor dimensión. ¿Listo? Un tanto de menor dimensión, de menor tamaño. Otro aspecto que los diferencia, antes de responder a tu pregunta, Anaís, otro aspecto que los diferencia es el clima. En general, ambos lugares tienen clima tropical. ¿Eh? Ambos tienen presencia de clima tropical. Pero, ojo, sí, la selva baja es más calurosa que la selva alta. En la selva baja, por ejemplo, tú vas a encontrar que la temperatura promedio a veces supera los 30 grados. Supera los 30 grados. Sí, pero no llueve tanto como en la selva alta. La selva alta se caracteriza por ser la zona más lluviosa del Perú. Su temperatura promedio a lo largo del año es 26 grados por ahí.
26 grados, o sea, poquito más de esos 25 grados, 26 grados. Hace calor, sí, pero no tanto como la selva baja. ¿Y eso por qué razón? Porque la selva alta es nubosa, nubosa. Es recontra húmeda, esa es la zona más húmeda de todo el Perú. Es la zona más lluviosa de todo el Perú, la selva alta. ¿Está bien? Ahora, dicho esto, sí, dicho esto, me consultan antes de cerrar esto. Profe, ¿y dónde están los sectores no estudiados o conocidos por el hombre? ¿Dónde están? ¿En la selva alta o la selva baja? Ya, en la selva, en general, en la zona oriental, hay algunos sectores del territorio que se les suele llamar selva virgen. ¿Qué significa? Son sectores de selva que no tienen presencia humana y aún no han tenido presencia humana. Esos sectores casi siempre están en la selva baja, te explico, casi siempre. ¿Y eso por qué? Porque llegar a varios lugares de la selva baja es bien complicado, bien complicado. Claro, a ver, voy a citar un ejemplo. Ustedes se han preguntado por qué razón no hay carreteras en la selva baja o no hay muchas carreteras en la selva baja. No sé si han escuchado esto, por ejemplo, llegar a Iquitos, hay dos vías para llegar a Iquitos, o avión o río. Carreteras no. O avión o río. Esas son las vías para llegar. ¿Y por qué razón ocurre eso? Es que la selva baja, aparte que se caracteriza por ser llana, un rasgo que distingue a la selva baja de la selva alta es que es una zona pantanosa. Buena parte de la selva baja está permanentemente cubierta de agua. Son zonas o son lugares pantanosos. Esos lugares pantanosos, territorios pantanosos, ¿sí? ¿Son qué cosa? Son los lugares normalmente inexplorados o poco explorados. Repito, la selva baja no se caracteriza, repito, por ser accidentada, porque ahí tiene aspecto llano. Llano. Quien es accidentado es la selva alta. Ese es el lugar accidentado, la selva alta. Haciendo la comparación, por cierto, en tramos. Hay un tercer sector que a veces se cita, ¿sí? Que es la ceja de selva. La ceja de selva es como ese espacio o ese límite entre selva y sierra. Es como el paso de sierra, repito, a selva. Es como ese paso de sierra a selva. Por eso es que la ceja de selva combina características de sierra y selva. Por ejemplo, cuando es invierno, hace frío ahí, pues. Sí, hace frío. ¿Hay vegetación? Sí, pero de escaso tamaño. Y se caracteriza por estar a cambio, en la cadena central, en este lado de la cadena central. Aquí está. Esa es ceja de selva. Este lado de la cadena central. ¿Es una zona accidentada también? Sí, pues. Es un sector accidentado. Ahora, cuando nosotros estudiamos las características de la selva, ¿sí? Los rasgos de la selva, básicamente nos vamos a limitar a estudiar ¿qué cosa? A estudiar características de selva baja y selva alta. Escucha, vamos a ver lo siguiente. Los relieves o geoformas, como también se les llama a veces, están presentes en selva baja y en selva alta, solo que son distintos. En selva alta hay relieves que tú no vas a encontrar en la selva baja y viceversa. Son exclusivos. ¿Está bien? Exclusivos. Repito, ¿eh? No se trata de decir, profesor, hay esto en selva alta y esto también habrá en selva baja. No, no es así. Son relieves, repito, exclusivos. Lo que hay en selva alta no existe en selva baja y viceversa. Tomar en cuenta eso. Entonces, dicho esto, primero vamos a analizar algunos aspectos, ¿sí? Sobre la selva alta. Vamos a profundizar un poquito más. A ver, vamos a comenzar. La selva alta es este sector que está por acá, este sector, la cadena oriental. Ese sector es la selva alta. Un rasgo que tú debes de tomar en cuenta siempre de la selva alta, muy conocido por cierto, es que la selva alta también se llama rupa rupa. Es una denominación
que también vamos a utilizar en temas posteriores. Se le puede llamar selva alta o rupa-rupa. Otro aspecto, sí, que tú tienes que recordar es que está en la cadena oriental entre los 400 y los 1000 metros, lo que hace un rato te decía. Y esta zona sí presenta clima tropical. Solo que al ser la zona más húmeda, al ser la zona más nubosa y más lluviosa del Perú, se considera que su clima es tropical lluvioso. Así se llama su tipo de clima, tropical lluvioso. ¿Está bien? Esa es la denominación que recibe. Ahora, esta zona, como yo te decía, por ejemplo, tiene condiciones particulares, tiene condiciones climáticas particulares. Esas condiciones climáticas particulares también generan, digamos, ambientes únicos, en los cuales tú también vas a encontrar especies únicas. Ejemplo, hay un animalito, ¿sí? Es un ave propia, ¿sí? De la selva alta. Incluso se le llama el ave nacional del Perú. ¿Quién es esa ave propia de la selva alta? Así descrito. Claro, esa ave es el gallito de las rocas. Y el gallito de las rocas, ¿sí? Está en varios sitios, ¿no? Quizá uno de sus refugios más famosos ahorita es el Manú. Pero el gallito de las rocas, sí, vive en estas zonas, en los bosques de neblina. Estos lugares que están por acá. Lo que pasa es que como la selva es accidentada, mira el gráfico. Pues. La selva es esto, la selva alta. Es esta zona accidentada. Aquí, siempre los bosques que están por esta zona constantemente están cubiertos de humedad. Constantemente, o hay neblina o hay nubosidad. Llueve, por cierto, casi a diario, casi a diario. Es una zona bastante húmeda. En esos ambientes es donde anida esa especie llamada gallito de las rocas. Otro aspecto, sí, otro aspecto que destaca, por ejemplo, de esta zona, sí, de la selva alta, que son los bosques de neblina, es que los bosques de neblina tienen una dinámica muy particular. Es, más o menos surge así, mira. La cordillera capta, mira, presta atención, la cordillera lo que hace es captar nubes, nubosidad. ¿Está bien, sí o no? La cordillera capta nubosidad y las nubes se precipitan. Y cuando las nubes se precipitan, humedecen a los árboles y también humedecen los suelos. Suelos y árboles humedecidos, ¿sí? Retornan la humedad al ambiente. Es decir, a través de procesos de evaporación, retorna la humedad al ambiente. Y esa humedad, cuando regresa al ambiente, se convierte en nubes y vuelve la lluvia. Y el suelo y el árbol, o la vegetación, retornan la humedad. Y la humedad se convierte en nubes y regresa la lluvia. Se da una especie de ciclo. Entonces, por eso es que los bosques de neblina se considera, permiten constantemente la renovación del agua. Permiten esa renovación. Hay una especie de equilibrio, pero ese equilibrio se rompe ¿cuándo? Cuando tú desapareces los bosques. Cuando tú desapareces, ¿sí? Los bosques en función a la tala o cuando quemas los bosques, por ejemplo, con distintos fines. Por eso es que la tala no es tan recomendable. No solamente, ¿sí? No solamente porque desapareces ecosistemas, sino porque quiebras procesos naturales como ese ciclo de renovación del agua que yo te estoy graficando. Es de que cuando hay precipitaciones, el agua y los suelos retornan, ¿sí? El agua y las precipitaciones en forma de humedad al ambiente, para que se vuelvan a formar las nubes, vuelva a haber lluvias y continuar con ese ciclo. Cuando desaparecen los bosques, ese ciclo se rompe, ese ciclo se quiebra. Por eso es que son importantes los bosques de neblina, que están en la parte más alta, así suena redundante, de la selva alta. ¿Qué más? Decía, nosotros vamos a encontrar que esta es una zona pues accidentada, ¿no? Es una zona montañosa. Se considera incluso que hay quebradas. ¿Sabes qué es una quebrada? Esto es la caída de un cerro cuando es más o menos accidentado. A eso se le llama quebrada. Un lado del cerro, cuando este lado del cerro es más o menos accidentado.
¿Está bien? Luego, por ejemplo, también tú vas a encontrar la presencia de algunos relieves. Siempre, repito, hay exclusividad de relieves. Lo que está en la selva alta no está en la selva baja y viceversa. Entonces tú aquí, por ejemplo, vas a encontrar cuevas. Las cuevas son características, son propias de la selva alta. Acá hay una cueva, ¿no? La cueva de las lechuzas. Recordando el tema, ¿cómo se ha formado una cueva? ¿Qué dices tú? ¿Cómo se formó una cueva? ¿Quién ha formado a una cueva? ¿El viento? ¿El río? ¿El glaciar? ¿El agua subterránea? ¿Las olas del mar? ¿Quién formó a una cueva? ¿Quién la formó? ¿Solita se formó? ¿Quién formó una cueva? Las rocas pueden formar una cueva, ¿seguro? Las cuevas se forman cuando el agua subterránea, erosiona las rocas. El agua subterránea puede erosionar las rocas, puede hacerlo. Sí lo puede hacer, el agua subterránea. Claro, el agua subterránea no puede erosionar cualquier tipo de roca, pues hay un tipo de roca en particular que erosiona. Ese tipo de roca, lo vamos a ver ahorita, se llama roca caliza. Pero una cueva, ¿sí? Si tú visitaras una cueva, ¿por qué visitarías tú una cueva? Porque la cueva jala turistas, llama turistas. ¿Qué nos llamaría la atención de una cueva? Como para visitarla, ¿no? Así como la cueva de las lechuzas en Huánuco. ¿Qué nos podría llamar la atención de una cueva? ¿Qué es por ahí llamativo? ¿Sí? Claro, ¿cómo es por dentro, ¿no? Dentro de la cueva, por ejemplo, siempre en los techos hay columnas puntiagudas que están colgando en los techos, se llaman estalactitas. Y en el piso de las cuevas hay columnas puntiagudas que parece que crecen, se llaman estalagmitas. Claro, y ahí gotea bastante agua, ¿no? Llama la atención también por qué razón, porque ahí se refugian especies. O sea, ¿qué especies puedes encontrar tú en una cueva? ¿Qué especies encontrarás? Normalmente, ¿no? O sea, ¿qué especies puedes encontrar? Encuentras mamíferos como los murciélagos, ¿no? Encuentras aves también, aves nocturnas. Encuentras gran cantidad de insectos. Ahora, históricamente también, pues, las cuevas tienen digamos, un uso, ¿no? Tuvieron un uso, ¿ya? Pero eso ya lo ves con tu profe de historia, incluso él es especialista con relación a él. Ya, ese es el caso de las cuevas. Luego también están los pongos. ¿Sabes? Un pongo se parece mucho a un cañón. Clase anterior, ¿qué era un cañón? ¿Cómo se formaba un cañón? Clase anterior, ¿ah? Clase anterior. ¿Cómo se formaba un cañón? Se formaba porque un río acumulaba suelo fértil o porque un río quitaba. ¿Se forma cuando un río acumula suelo fértil o se forma cuando un río quita? ¿Qué dices? Cuando un río quita, cuando un río desgasta, ¿sí o no? Claro, cuando un río desgasta, cuando un río destruye. Por ejemplo, acá, en esta imagen, ¿sí? Un río desciende. Una pregunta. En esta zona, que es sierra, lugar accidentado, lugar de abrupta pendiente, gran caída. Abrupta pendiente significa caída, abrupta pendiente. En esa zona, ¿qué hace el río? ¿Desgasta o deja sedimentos? ¿Qué dices tú? ¿Desgasta, destruye o acumula sedimentos? Desgasta, ¿cierto? Desgasta. Y deja sedimentos acá, en la costa. Aquí formaba los conos directivos, ya, perfecto. Un cañón lo forma acá el río. Cuando el río pasa por esa zona accidentada, ¿sí? Las rocas que el río mueve, recuerda tú, comienzan a ser utilizadas por las aguas del río ¿para qué? Para cavar sobre el fondo del río. Y las mismas aguas van cavando sobre el fondo del río. Entonces el río, ¿sí? Y su fondo, que antes era así, se va hundiendo progresivamente. El hundimiento de ese fondo da origen ¿a quién? Da origen al cañón. ¿Sí? El hundimiento de ese fondo es el que va a dar origen al cañón.
Porque, ¿qué es el cañón? El cañón es una cavidad angosta y profunda. Ahí está. Que atrae a turistas, ¿no? Aquí los turistas, por ejemplo, venían a ver el cañón, ¿no? Se podían construir centrales hidroeléctricas, perfecto. Un pongo es igualito, solo que la diferencia entre un cañón y un pongo está en que el pongo, a diferencia del cañón, se encuentra acá, en la cadena oriental y en la cadena central. Los cañones, ¿sí?, son formados por desgaste de los ríos, son formados por erosión fluvial, pero se encuentran en la cadena occidental. ¿Entendiste? ¿Cuál es su diferencia? Su ubicación, su localización. Mientras que los cañones están en la cadena occidental, los pongos se encuentran en la cadena central y la cadena oriental. Entonces, ve analizando por ahí qué tienen en común. ¿Qué tendrán en común, dicho esto, un cañón y un pongo? ¿Qué tienen en común? Si a ti te preguntasen, ¿en qué son comunes un cañón y un pongo? ¿Qué dirías tú? ¿Son comunes en su ubicación? ¿Se localizan en el mismo sitio? ¿O son comunes en su proceso de formación? ¿En qué son comunes? Son comunes siempre en su proceso de formación, porque son originados por erosión o degradación fluvial. ¿Viste? Son comunes en eso. ¿En qué son distintos? En su ubicación. ¿Pueden ser, profesor, utilizados para lo mismo? Claro que sí. Por ejemplo, pueden ser utilizados para turismo. Se puede construir sobre ellos centrales hidroeléctricas. Pero, ¿sabes? El pongo se utiliza para algo más, algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? Ese algo adicional está por acá, mira. Ese algo adicional se llama construcción de carreteras. Ocurre que los pongos, como se encuentran en la cadena oriental, los pongos son esto, mira. Un pongo se forma cuando el río, por acá el río, ¿sí? Se forma cuando el río quiere llegar desde la selva alta a la selva baja, ¿viste? Ahí se forma un pongo. Entonces el río tiene que atravesar, pues, tiene que atravesar la carretera, tiene que atravesar la cadena oriental, ¿viste? Tiene que atravesar la cadena oriental. Entonces, siempre un pongo permite ese paso desde la selva alta hacia la selva baja. Te permite ir, repito, de selva alta hacia la selva baja. Son como el nexo, pues. Son como el nexo entre selva alta y selva baja. En cambio, los cañones no te servían para eso, ¿no? Era básicamente turismo, era básicamente construir centrales hidroeléctricas. Aquí no, aquí es turismo, construir centrales hidroeléctricas e inclusive construir tramos de carreteras para comunicar selva alta con selva baja. ¿Está bien, Cero? Selva alta con selva baja. Repito, son ese nexo entre selva alta y selva baja. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿No? Para sintetizar de una vez toda esa parte. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Tal? Ya, listo. Siguiente. Ahora, tú dirás, profe, entonces, como que el pongo combina ciertas características entre un cañón, por eso te decía, ¿no? Tienes que buscar analogías. Y un paso o abra. ¿Se acuerdan que en la sierra, la clase anterior yo les decía, ¿no? Si tú quieres construir una carretera de costa a sierra, es complicado, porque está la cordillera. Pero la cordillera tiene puntos bajos en los cuales tú construyes carreteras. Y esos puntos bajos que están en la cordillera son formados cuando un glaciar desgasta la cordillera. Esos puntos bajos que estaban en la sierra se llamaban pasos o abras. ¿Te das cuenta? Pasos o abras. Y te permitían llegar de la costa a la sierra. O pasar de una ciudad de la sierra a otra ciudad de la sierra. Aquí es distinto. Aquí sí, digamos, la construcción de carreteras ya no va a estar a cargo de un glaciar, pues. Ya no va a estar, perdón, a cargo de la presencia de un paso o abra. ¿Por qué? Recuerda la clase anterior. Un paso o abra, repito, se forma cuando un glaciar destruye. ¿Qué les decía yo en la clase anterior?
Visualmente, ¿qué diferencia? Mira, acuérdate esto que te mencionaba. Visualmente, ¿qué diferencia a la cadena oriental de la cadena occidental? Visualmente, ¿qué es la diferencia? ¿Qué tiene la cadena occidental que no posee la cadena oriental? ¿Qué? Visualmente. ¿Por qué? Más fácil. ¿Por qué esta de color es blanco? ¿Por qué esta es de color blanco? ¿Y por qué esta es de color verde? Porque esa es la que tiene los nevados. Aquí es donde puede haber erosión glaciar, ¿viste? Aquí no. Aquí quien atraviesa la cadena oriental es el río. Y cuando hace eso el río, forma un pongo. Y cuando forma un pongo, sí, eso permite que tú puedas construir una carretera, repito, desde la selva alta hacia la selva baja. Permite construir una vía de comunicación. Por eso es que es el puente o nexo entre selva alta y selva baja. ¿Quién? El pongo. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto voy a encontrar? También voy a encontrar a los valles longitudinales. Siempre en la selva alta también vas a encontrar a los valles longitudinales. Entonces, no quisiera, por esa razón, me estoy tomando el tiempo, ¿sí?, de explicarte esto. Date cuenta, estos relieves son exclusivos. Profe, ¿hay un pongo en la selva baja? Sí, pues hay uno. Normalmente todos prácticamente están en la selva alta. Por eso te estoy diciendo, son exclusivos. Los valles longitudinales, así se llaman a los valles de la selva, no están en toda la selva, doctor, no. Están solo en selva alta o rupa-rupa. No, repito, no están en toda la selva. Solo están en selva alta o rupa-rupa. O sea, que tú me digas después, profesor, los valles están en selva baja. No están ahí, doctor, no están. Porque para que se forme un valle, ¿qué es un valle? Un valle es un suelo fértil, ¿sí?, que permanentemente está, voy a decirlo así, alimentado por las aguas de un río. En un valle permanentemente se puede hacer agricultura, sí. Un valle se caracteriza por tener suelos muy fértiles, sí. Pero eso solo ocurre en selva alta, no ocurre en selva baja. ¿Está bien? No ocurre en selva baja. Repito, los valles de la selva, esos llamados valles longitudinales, solo se encuentran en selva alta. Y como son valles, entenderás tú que tienen suelo fértil, que se puede hacer agricultura y que incluso la población se puede concentrar ahí porque la agricultura permite la concentración de población. Sí, la agricultura es la que permite que, voy a decirlo así en términos históricos, que el hombre sea sedentario, pues que viva en un lugar, que se establezca en un sitio. ¿Está bien? Listo. Otro punto, los valles longitudinales, entonces están solamente en selva alta. ¿Dónde están? ¿Cómo se forman? Mira acá. Aquí están. Esta zona que está aquí es la cadena occidental. Voy a ampliar, ¿ya? Voy a ampliar algunos para que puedan apreciar. Mira. Esta zona que está por aquí, presta atención, esta zona que está por aquí es la cadena occidental, ¿ves? Esto es la cadena central y esto es la cadena oriental. Ubiquemos. Este es un río que desciende desde la divisoria de aguas, así se le llama la cadena occidental, divisoria de aguas, porque permite que se formen muchos ríos. ¿Está bien? Ahora, esa zona, ¿sí?, este lugar, este sector del territorio permite, ¿sí?, la formación de valles. Los valles de la costa son así, mira, son de costado. Se llaman por esa razón valles transversales. Ese es el nombre que reciben. Y tienen forma de conos, ¿se acuerdan? Los conos directivos. Son las zonas agrícolas, son las zonas urbanas que tiene la costa. Y decíamos que buena parte de la producción de los valles costeros se exporta. Son productos de buena calidad, se hace agricultura intensiva y básicamente su producción, sus cosechas, perdón, se orientan para la exportación. Esos son los valles transversales, valles costeros o conos deyectivos. Ahí están, mira. Entre la cadena occidental y la cadena central se mueven ríos. Y esos ríos se mueven a veces de norte a sur, en otras ocasiones de sur a norte, indistintamente. Esos ríos se mueven, entre la cadena occidental y la cadena central, encuentran puntos bajos,
Y ahí depositan suelo fértil, acá. Y esos valles que están entre la cadena occidental y la cadena central se llaman valles interandinos. ¿Por qué? Porque están entre la cordillera. Valles interandinos. Esos son los valles de la sierra. Ahí se hace la agricultura más diversa. Solo que la producción que se obtiene es básicamente producción para el autoconsumo. Se cosechan cultivos de pan llevar, es decir, productos que se consumen a diario, ¿sí? Y básicamente cuando se venden para el mercado nacional. Básicamente eso, mercado nacional. Ya, ese es el valle, entonces, interandino. Pero esto que ves acá es el valle de la selva. Este es el valle longitudinal, esto. Este depósito de suelo fértil que queda entre la cadena central y la cadena oriental es el que origina al valle longitudinal. ¿Por qué se le llama valle longitudinal? Por su forma, pues. Porque tiene forma alargada y porque se extiende de norte a sur o en sentido inverso, de sur a norte. Los valles longitudinales son numerosos. Buena parte de los ríos de la selva, cuando están en selva alta, forman valles. Casi todas las ciudades de la selva peruana están en valles. Recuerda esto, la selva alta es, a pesar de que es pequeñita, muchísimo más poblada que la selva baja. Siempre recuerda eso. La selva alta será chiquita en cuanto a extensión territorial. La selva baja se la lleva de encuentro, es grandota. Pero la selva alta, a pesar de que es pequeña, concentra más población. ¿Por qué? Porque tiene valles. Eso no hay en selva baja. Los valles longitudinales solo están, repito, en selva alta. ¿Listo? Ese es más o menos el panorama que tú puedes encontrar en cuanto a la ubicación de los valles. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, ¿qué otro aspecto puedes encontrar o destacar aquí? El otro aspecto que podrías destacar, su formación. Yo te decía, haz analogías. Así uno puede, por ejemplo, eso que me comentas, Anaís, desconozco, la verdad. En todo caso voy a buscar, no sé si había una leyenda con relación a eso, la verdad desconozco. Por ejemplo, siempre los valles tienen aspectos en común. Acuérdense eso. Un aspecto en común es cómo se formaron. O sea, tú tienes que sacar como elemento clave para tu análisis cuando estés en una pregunta de examen es ¿cómo se formó este relieve? Ya. Un valle siempre se forma en zonas planas. Entonces, siempre es producto de depósitos, siempre es producto de sedimentación o siempre es producto de agradación. ¿Quién deposita? El río. Depositación, agradación o sedimentación fluvial. El río deposita. El río está depositando ahí el suelo fértil. Entonces, como hay presencia de suelo fértil en los valles, tú puedes hacer agricultura. Aunque la agricultura en la selva alta, se caracteriza por ser agricultura intensiva. O sea, hay ciertos niveles de tecnificación e inversión. ¿En qué cultivos básicamente? En el café, pues, en el cacao, en la palma aceitera, en la hoja de coca, que son productos que se suelen exportar, sobre todo los tres primeros. Si tú quieres exportar un producto, tiene que ser un producto de buena calidad. Eso demanda cierta inversión, cierto nivel de inversión. Entonces, la agricultura está más o menos tecnificada, por eso se habla de agricultura intensiva. ¿Está bien? Agricultura intensiva. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto? Es que cuando tú, por ejemplo, estás en un valle, no es que solamente va a haber agricultura intensiva ya. Hay algunos valles de la selva alta en los cuales también se hace ganadería, y se hace ganadería tecnificada. Por ejemplo, se mejoran las especies a través de cruces, haciendo cruces, ¿sí? Entre distintas especies, se obtienen especies mejoradas genéticamente. Te voy a poner un caso. ¿Ustedes han escuchado de Amazonas, el departamento de Amazonas? Por ubicación, Amazonas, ¿dónde queda? ¿Al sur, al norte? ¿Dónde queda Amazonas? Al norte, ¿no? Ya. Amazonas, ese departamento que está al norte, ahí la población, con apoyo del Estado hace un tiempo, comenzó a hacer cruces entre distintas especies.
y obtuvo una variedad de ganado que ellos le pusieron el nombre ganado Amazonas. Ese es el que está ahí en la imagen. Y si tú te das cuenta, es un ganado distinto, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta? Es un ganado distinto. No es un ganado común y corriente. Es un ganado que incluso, si tú analizas, puede tener usos o aprovechamiento económico diverso, ¿no? Visto ahí en la imagen, ¿para qué se podría aprovechar esa especie? No es una vaca, esa especie no es una vaca. ¿Han escuchado el cebú? El cebú es un tipo de ganado, ¿no? Ya, se cruzó, hubo cruces entre el cebú, que es un ganado hindú, que tiene una jiba o joroba, así como la ves ahí, con algunas especies de vacuno. Hay distintas especies de vacuno. Se cruzaron y surgió este ganado. ¿Qué uso puede tener ese ganado? Si tú... A ver, ¿para qué se puede utilizar? Así como lo ves. Da miedo, muy musculoso es, ¿no? Y si es musculoso, ¿qué puedes aprovechar? Su cuero. Carga, ¿tú crees que ese ganado va a servirnos mucho para carga? Su aprovechamiento sería la obtención de ¿qué? Carne, ¿cierto? La obtención de carne. Ahí está. Exacto, la obtención de carne. Entonces, siempre en los valles longitudinales no solamente hay agricultura intensiva, hay ganadería intensiva. Cuando tú quieres hablar de la agricultura y la ganadería, ¿sí? Utilizas un término. Dices actividades agropecuarias. ¿Sabes por qué? Porque la palabra agropecuaria mezcla ambas cosas, agricultura y ganadería, ¿no? Yo puedo decir actividades agropecuarias intensivas. Si yo quisiera sintetizar, diría, ¿no? En la selva alta se desarrollan actividades agropecuarias intensivas. Agro, de agricultura intensiva, y pecuario, sí, de ganadería intensiva. ¿Está bien? ¿Hasta ahí qué tal? ¿Se entendió? ¿Está claro, sí o no? El siguiente aspecto que tú tienes que recordar, ¿cuál es? Este decía por ahí también el hecho, y eso ya es una analogía, mira, date cuenta tú, el hecho de que la costa tenía concentrada su población, ¿dónde? ¿En qué relieve de la costa se encontraba o se concentraba la mayor cantidad de población? Analiza. ¿Dónde? En los valles. ¿Sí? ¿En qué relieve de la sierra se concentraba, de nuevo, mira, la mayor cantidad de población? ¿Será en las mesetas o será en los valles? En los valles. Pero ¿cómo se llaman los valles de la sierra? ¿Cuál es ese nombre particular que tiene un valle de la sierra? ¿Cómo se le llama? ¿Valle qué? Estaba entre la cadena occidental y la cadena central, ¿te acuerdas? Por eso se llamaban valles interandinos. ¿Sí? Ya. Entonces, también tienen los valles aprovechamiento urbano, exacto. Casi todas, escucha, casi todas las ciudades de la selva están en valles longitudinales. Conclusión, casi todas las ciudades de la selva están en selva alta, productor. Casi todas. ¿Qué, profe? ¿No hay ciudades en selva baja? Sí hay. Sí hay ciudades en selva baja, pero son poquitas. Por ejemplo, entre las pocas ciudades que están en selva baja, ¿sabes quién está? Iquitos, famosísimo. Pucallpa, disculpen que no escriba con mayúscula, ¿ya? Por el apuro. Pucallpa y Puerto Maldonado. 3 ciudades importantes están en selva baja. Casi el resto está en selva alta. Chanchamayo está en selva alta. ¿Han escuchado Xapampa, Villarrica, Posuso, La Merced, Bagua? ¿Sí? ¿Han escuchado esas ciudades? ¿Han escuchado de Tarapoto? ¿Sí o no? Todas esas ciudades, Quillabamba, por ejemplo, en el Cusco, son de selva alta. Casi todas las ciudades de la selva están en selva alta. Claro, en varias de esas ciudades hay inmigrantes, y eso fue un proyecto, por inicio del siglo XX, se permitió
por ahí la llegada de inmigrantes, personas que llegan de otro territorio al Perú, inmigrantes hacia la zona de la selva, con la finalidad de colonizar la selva alta. Y así surgieron ciudades como Oxapampa, Villarrica también. Si ustedes han tenido la posibilidad alguna vez de ir a Oxapampa, Villarrica, Posuso, la población es blanca, ¿no? Blanca. Sí, son descendientes de alemanes, de franceses también, de austríacos, ¿no? Claro, en su viaje de promo, si alguno ha tenido viaje de promo, seguramente recordarán, ¿no? Otros ya tendrán pronto su viaje de promo, seguro que sí. Y entonces, esas características, repito, son propias de la selva alta. Y son propias de los valles longitudinales, ¿eh? Valles longitudinales. ¿Cuántos valles longitudinales hay? Hay muchísimos valles longitudinales. Profe, toditos hay que aprender. No tanto era la idea de traerlos para que se mezclen con los peruanos, era colonizar la selva alta. ¿Por qué? Porque la selva siempre ha sido un territorio sumido en abandono, eso sí hay que ser sincero. ¿Por qué crees tú que no hay carreteras que nos lleven a algunas ciudades de la selva? Están prácticamente en situación de aislamiento. Hay distintos valles, aquí hemos destacado algunos. El Huallaga, por ejemplo, el que aparece por acá, este es el valle, mira, este es el valle. Este es el valle más importante. ¿Por qué? Porque es el valle más extenso de toda la selva. No hay valle más extenso que el Huallaga. Es tan grande que cubre 2 departamentos. Cubre 2 departamentos, imagínate, entre 2 departamentos. Se llama así porque lo forma un río de la selva llamado río Huallaga. Se siembra hoja de coca, se siembra café, se siembra tabaco, se siembra palma aceitera. ¿Está bien? En Huánuco, por ejemplo, tienes otros valles, ¿no? Tingo María, por ejemplo, o el Valle del Monzón. En el Valle del Monzón, tradicionalmente se sembraba hoja de coca. Los últimos años el sembrío de hoja de coca ha disminuido, ¿sí? Y se está sembrando té, se está sembrando también la palma aceitera. Ahora es quizá un tanto polémico hablar de sembrío de hoja de coca, ¿sí? Para algunos puede sonar polémico. Pero recordemos que la hoja de coca tiene en el Perú un consumo bastante tradicional. Sí, Aucayacu es la zona de Huánuco. Sí, es la zona de Huánuco. Junín, sí, tiene un valle que es el Valle Chonchamayo, ahí se siembra café, se siembra cacao, se siembra frutas. En Cusco tienes el caso del Valle Quillabamba, ahí se siembra, ¿sí? Café, cacao y también frutales. Esto es Quillabamba, mira. Si tú te das cuenta, la Merced también es en Junín. Si tú te das cuenta, este valle tiene un defecto. El Valle Quillabamba, mira. Los cerros de la cadena oriental, ¿cómo deberían de estar? ¿Cubiertos de qué? ¿De vegetación, sí o no? Pero aquí ya se perdieron los bosques. Y ese es un riesgo. Porque cuando se producen lluvias intensas, se pueden generar deslizamientos llamados huaicos y estos afectar a la población. O sea, la tala, sí, la deforestación, formalmente se le llama deforestación, que es la pérdida de los bosques, es un problema normalmente regular en estos lugares. Y es una situación negativa, ¿no? No solamente desaparecen ecosistemas, sino también puede generar problemas en un futuro, como huaicos, deslizamientos. ¿Dónde están los pongos? Te decía yo que los pongos son formados por erosión. Claro, los pongos son formados por erosión o degradación fluvial. Un río los forma. ¿Sí? Aquí está, mira. Son como los cañones amazónicos, y así lo quieren llamar así, es una denominación. Aquí está, mira. ¿Ves? El río que formó un valle desciende hacia la selva baja. Y en ese tránsito de descenso hacia la selva baja, el río erosiona, ¿sí? Y atraviesa la cadena oriental. Al hacer eso, al erosionar o atravesar la cadena oriental, lo que está haciendo el río, en última instancia, es conectar selva alta con selva baja. Por eso se dice que los pongos son ese nexo. Incluso la palabra pongo viene del quechua que significa punku. Y punku es puerta. Puerta. Hace referencia, paso, ¿no? Permite el paso de selva alta a selva baja.
Ahí en ocasiones se construyen carreteras, sí, son zonas de atractivo turístico, pero también, sí, pero también son lugares en los cuales se puede construir centrales hidroeléctricas. Nuestra central hidroeléctrica, por ejemplo, más grande en el Perú, se ha construido en un pongo. Ese pongo se llama el pongo del Mantaro. Ahí se construyó la central más grande que nosotros tenemos. Esa central se llama Santiago Antúnez de Mayolo. ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿No? Porque a veces uno dice, profe, tal sitio se llama así, ¿por qué? Bueno, esa central recibió ese nombre en honor a un ancachino. Santiago Antúnez de Mayolo fue uno de los primeros ingenieros que se logró graduar aquí en el Perú, en San Marcos, ¿no? Casi inicio del siglo XX, sí, casi 1900, más o menos, 1910, ¿sí? Y Santiago Antúnez Mayolo, cuando se graduó aquí en el Perú, luego obtuvo una beca, se fue a estudiar a Francia. Y a inicio del siglo XX, en el mundo hubo una especie de boom, porque se desarrolló tecnología que permitía construir centrales hidroeléctricas aprovechando la fuerza de la caída de las aguas de los ríos. Entonces, Santiago Antúnez de Mayolo, por ahí, ¿no?, participó en construcción de distintas centrales en el mundo. Entonces aprendió ahí un poco eso. Y ya cuando regresó al Perú, se dio cuenta de que el Perú tenía, por sus condiciones del territorio, por tener cordillera, tenía presencia de cañones o pongos. Y cañones o pongos podían permitir la construcción de centrales hidroeléctricas. Y él se puso a diseñar distintas centrales hidroeléctricas, las elaboró en maquetas. Después esas centrales se construyeron. Y una de las centrales que él diseñó estaba en el río Mantaro, en el Pongo del Mantaro. Por eso cuando terminaron de construir esa central, le pusieron su nombre, ¿no? Santiago Antúnez Mayolo, así se llama la central. Queda en Huancavelica, así, Río Mantaro, Huancavelica, cerca del Pongo del Mantaro. Ya. Estas zonas pueden servir para construir centrales, sí. ¿Pueden servir para el turismo? Sí. Pero también sirven, repito, para construir carreteras. Es un uso adicional que tienen. O sea, aquí en los extremos, aquí, puedes construir carreteras para pasar desde la selva alta hacia la selva baja. Comunicas, permiten la comunicación. ¿Hay distintos pongos en el Perú? Sí, hay muchísimos, jóvenes, muchísimos. Por ejemplo, el río Marañón es el río que forma más pongos. Los dos más importantes que forma son el pongo de Manseriche y el pongo de Rentemo. Ambos, Manseriche y Rentemo. Manseriche y Rentemo están acá, mira. Este es el pongo de Manseriche. Ese que dice número 1 es el pongo de Manseriche, ¿ves? El río Marañón erosiona la cadena oriental, ¿viste? Y el número 2 se llama pongo de Rentemo. ¿Está viendo, sí o no? Ya tú dirás, profe, ¿y hay carretera que se ha construido? Sí, sí hay carretera. Pero no solo eso, sino también por ahí se ha construido tramos de una obra de infraestructura llamada Oleoducto Norperuano. Oleoducto Norperuano. El Oleoducto Norperuano es una obra que se construyó en los 70. Esta zona que estoy rodeando en un círculo de Loreto, ¿sabes qué tiene? Petróleo. Ese petróleo es llevado a la costa a través de unas tuberías que se llaman Oleoducto Norperuano. Y justo esas tuberías pasan por el Pongo Manseriche y el Pongo Rentemo. Aprovechando que los ríos naturalmente han erosionado las cordilleras, pasan por ahí esas tuberías del Oleoducto Norperuano. Y así el petróleo llega desde la selva hacia la costa. Y aquí en la costa el petróleo es refinado. ¿Qué significa refinado? Purificado para obtener derivados, como la gasolina, como el diésel, como el GLP, etc. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, tienen usos estos pongos. Hay otros pongos, por ejemplo, que sirven para construir carreteras. ¿Está bien? Hay otros que sirven actualmente para la construcción de carreteras. Vamos a ver, mire. El número 4 sigue. Profe, aquí dice Boquerón, del Padre Abad, dice, entre Huánuco y Ucayali. Número 4, acá. En esta zona, ¿sí?, hay un pongo que forma un río pequeñito que se llama río Aguaitía. Y ese pongo permite comunicar Huánuco con Ucayali. Ahí se construyó un tramo de la carretera central.
Profe, pero dice boquerón. Es que la población de la selva a los pongos les suele llamar boquerones. Boquerón o pongo. Es el nombre o denominación que tiene. El Guayaga, por ejemplo, formó un pongo, aquí dice pongo de Aguirre y así, ¿no? Vas a encontrar distintos lugares. Aquí está el pongo del Mantaro. Este es el pongo del Mantaro. Aquí se construyó la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que es la central más grande del Perú. El caso del río Urubamba formó un pongo que se llama el pongo Mainique. Repito, ¿te tienes que aprender todos? No, doctor. Tienes que aprenderte cómo se formaron, para qué sirven. Y si quieres aprenderte los más importantes, Manseriche y Rentema. Ahí se acabó el asunto. Después, poco a poco, vamos aprendiendo los otros. No te tienes que aprender todos de golpe. Primero lo esencial. ¿Cómo se formó? ¿Para qué sirve? Nada más. Siguiente. Luego tienes también a las cuevas. Las cuevas, te decía, son formadas ¿por qué? Son formados por erosión del agua subterránea. ¿El agua subterránea puede erosionar? Sí. ¿El agua subterránea puede destruir? Sí. ¿Cuándo? Cuando se presenta un fenómeno como este. Mira. Presta atención, presta atención. Claro, hay un tipo de destrucción, hay un tipo de desgaste que se llama erosión kárstica. Siempre que el agua subterránea destruye, eso se llama erosión kárstica. Kárstica, kárstica. Voy a poner acá ya, kárstica. Erosión kárstica. Entonces, en principio, tú dirás, una cueva, ¿cómo se ha formado? Producto de erosión, a veces también se le llama degradación kárstica. ¿Está bien? Erosión o degradación kárstica. Siguiente. ¿Cómo así? Las lluvias, cuando hay lluvias, ¿sí? El agua de las lluvias se termina acumulando, ¿sí? En el suelo. Es absorbida por el suelo. El suelo actúa como una esponja. Absorbe el agua de lluvia. Y convierte al agua de la lluvia en agua subterránea. Ahí está. Pero cuando el agua subterránea comienza a filtrar en el suelo y se encuentra con un tipo de roca llamado caliza, el agua subterránea que filtra en el suelo, al encontrarse con esa roca llamada roca caliza, el agua subterránea destruye la roca caliza y genera huecos en ella. Esos huecos o cavidades son las cuevas, grutas o cavernas, como a veces también se les llama. ¿Sí? Es un proceso de reacción química que tiene el agua, sí, subterránea con relación a la caliza, lo destruye, lo desintegra, lo va deshaciendo. Ese proceso, repito, se llama erosión kárstica y es el que permite la formación de las cuevas. Y dentro de, las cuevas, perdón, tú puedes encontrar las estalactitas, que son esas columnas, te decía que cuelgan del techo, las estalagmitas, que son columnas que están en el piso, y también los estalagnatos, que se forman cuando se juntan las estalactitas con las estalagmitas. Cuando se juntan, eso se llama estalagnato. ¿Está bien? Eso recibe el nombre, repito, de estalagnato. Dicho esto, ¿hay distintas cuevas en el Perú? Sí. Selva Alta siempre. La cueva de los Guácharos en Cajamarca, la cueva de Huagapo, perdón, en la zona de Junín, que es la más profunda, y la cueva de las Lechuzas, famosa, en Tingomaría, en Huánuco. Sí, no, cueva, gruta, caverna, son distintos nombres los que va a recibir. ¿Por qué son importantes? Viven especies, atraen turistas, pues, ¿no? Y como te decía, han tenido también un uso histórico las cuevas, ¿no? Ustedes saben, digámoslo por ahí, ¿no? En los inicios de la especie fueron refugios incluso para nuestros ancestros, podríamos traducirlo así. Ya, eso es Selva Alta. Selva Alta tiene valles, tiene pongos y tiene cuevas o grutas. Y la selva baja y es distinta. Presta atención a esto, repito. Mira, la selva baja, para empezar, es conocida como Omagua. Así se le llama, selva baja u Omagua. Escucha, selva baja u Omagua. ¿Qué más? Está entre los 80 y los 400 metros. Lo característico de la selva baja es que es una zona plana, por eso dice zona de escasa pendiente, zona plana. Eso es lo característico. Y en esa zona plana, un elemento que es esencial es que casi toda esa zona plana está inundada, está cubierta de agua.
es zona pantanosa. ¿Está bien? Casi todo es zona pantanosa. Es una planita. ¿Listo? Está cubierta, como dice aquí, de bosques. Los ríos son amplios y caudalosos. ¿Por qué? Por las lluvias intensas, clima tropical. Y también están las zonas inundadas o zonas pantanosas. Ahora, ¿qué ocurre con la selva baja? En la selva baja tú vas a encontrar distintos relieves, pero lo característico de casi toda la selva baja es cómo se han formado los suelos. Los suelos se han formado así, mira. Presta atención. Esta es la selva alta, ¿sí? Y por acá un río baja. Forma su pongo y el río baja. Y cuando el río baja, una consulta. ¿Solo bajan las aguas del río o también el río arrastra sedimentos? ¿Qué dices tú? ¿Solo bajará el agua del río o también bajan sedimentos? Bajan sedimentos, ¿sí o no? Esos sedimentos que son arrastrados desde zonas altas, como yo te decía clases atrás, se llaman, cuando son arrastrados desde zonas altas, se llama material aluvial. Ese material aluvial es el que el río termina depositando o amontonando en la selva baja. Y genera como montículos de tierra. Así como montículos de escalones de tierra, así genera. Por eso se le llama terrazas, terrazas fluviales. Entonces, los suelos de la selva baja tienen un origen. El río que ha hecho ha arrastrado esos materiales desde zonas altas. Ese suelo, ese material arrastrado, que ahora se encuentra en la selva baja, se llama material aluvial. Por eso se dice que los suelos de la selva baja tienen origen aluvial, porque son producto, ¿sí?, de material arrastrado desde zonas altas por los ríos. ¿Está bien? ¿Está claro, sí o no? La selva baja es también dentro del territorio como que la zona más jovencita. La zona más, digamos, jovencita de todo el territorio peruano es la selva baja. ¿Por qué? Porque sus suelos se han formado de esa manera. Todos sus suelos se han formado producto de arrastre. Los ríos, las lluvias, han arrastrado sedimentos de partes altas y los han llevado ahí. ¿Está bien? ¿Hasta ahí qué tal? ¿Se entendió, sí o no? Vamos a encontrar distintos relieves. En la selva baja nosotros vamos a encontrar diversos relieves. ¿Cuáles son los que más destacan? Aquí están. Mira. En la selva baja hay 4 grandes relieves que destacan. Mira, preste atención, visualmente, trabaja visualmente, doctor. Los filos son el relieve más alto. Lo voy a poner en orden de altitud, ¿ya? El filo es el relieve más alto, más elevado, ¿no? El que le sigue es el alto, para que no suene así redundante. Luego está la restinja y finalmente está el aguajal. Ya, comenzamos. ¿Los filos qué son? Son cerros. Los filos son los cerros de la selva baja. La selva baja tiene cerritos o colinas. Esos cerros se llaman filos. En esos cerros usualmente se construyen carreteras. Son el relieve más elevado de la selva baja. Son el relieve más alto de la selva baja. Profe, ¿y en esos cerros la gente vive? No, no vive. ¿Por qué? Por el temor. ¿El temor a qué? A que se produzcan huaicos. Lo que pasa es que en esta zona también ha ocurrido tala. Y como en esta zona ocurrió tala, cuando hay por ahí lluvias, el temor es que ahí ocurran huaicos y si la población se establece ahí, puede ser afectada por esos huaicos. Por eso es que los filos tienen otra finalidad, tienen otro uso. Si quisieras establecer una especie de analogía, los filos serían como los cerros de la costa. ¿Se acuerdan que yo les decía que los cerros de la costa se llaman estribaciones? Ya, algo así serían ¿sí?, los filos de la selva baja. Serían los cerros, ahí está. Están entre 300, 400 metros. El relieve más bajo de estos 4, ¿quién es? El relieve más bajo de estos 4 son los aguajales. Los aguajales también se pueden llamar tahuantas. ¿Qué características tienen? La selva baja está así, pero la selva baja tiene depresiones. Y cuando esas depresiones se cubren de agua, por ejemplo, producto de la lluvia, se convierten en pantanos. Esos pantanos son lugares en los cuales crece palmera. Y según el tipo de palmera que crezca en esos pantanos, se pueden llamar aguajales.
o tahuampas. Se llaman aguajales cuando el tipo de palmera más abundante es el aguaje. ¿Han escuchado alguna vez de ese fruto, el aguaje, en la selva? El aguaje, por ejemplo, es un fruto típico de esa zona. A veces crece la tagua, que es otra palmera, y ahí se llaman tahuampas. Por eso a veces tú vas a encontrar en las preguntas, las zonas pantanosas de la selva baja, que están permanentemente inundadas. Como son zonas pantanosas, están siempre inundadas, permanentemente inundadas, todo el año, todos los años. Esas zonas se llaman aguajales, a veces se llaman tahuampas. Los aguajales o tahuampas se caracterizan por ser los relieves más extensos, más grandes de la selva, y son también los relieves más grandes del Perú. No hay nada más extenso que los aguajales. No existe nada más extenso que esos aguajales. Profe, ¿y los saltos y las restingas qué características tienen? Estos son los que son producto del amontonamiento de los sedimentos. Están a modo de escalones. Los ríos en la selva, cuando es verano, se cargan de agua de lluvia. Y al cargarse de agua de lluvia, los ríos se incrementan su caudal y se desbordan. Y al desbordarse, cubren a la restinga. Cuando es verano, la restinga se inunda. Por esa razón, la restinga se define como el área o como el relieve inundable durante el verano. ¿Y eso por qué? Porque los ríos están recibiendo más agua de lluvia, incrementan su caudal, se desbordan e inundan a la restinga. La restinga se llama el área, relieve o terraza fluvial inundable. Dicho esto, tú te imaginarás, ¿no? Si tú estás en selva baja, quisieras vivir en una restinga, creo que no sé. Porque sabes tú ya que siempre que llegue el verano y hayan lluvias, esa zona se inunda. ¿De la población a dónde se va? La población ocupa ese relieve que nunca se inunda. Y ese relieve que nunca se inunda es el alto. El único relieve que nunca se inunda es el alto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende sí o no? Profe, pero el río va a incrementar su caudal en el verano. Que lo haga. El alto no se va a inundar. No se inunda el alto. ¿Estamos hasta ahí sí o no? Ahora, si el alto no se inunda, entonces, ¿eso qué permite? Permite definirla como la terraza o relieve no inundable. Ahí vive la población. Ahí, por ejemplo, están las ciudades más importantes de la selva baja. Yo les decía, hay 3 ciudades de selva baja: Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado. Ahí están. Y esa foto es de Iquitos. Esa imagen es de Iquitos. ¿Qué más? Como esta zona no se inunda, ahí se puede hacer agricultura. Y lo bueno es que se puede hacer agricultura todo el año, porque no se va a inundar. Se siembran algunos productos. No sé si ustedes han probado alguna vez la cocona, que es un producto típico de la selva. El zapote quizá han probado también, ese producto típico de la selva. El maíz, por ejemplo, el maní, esos productos, esos cultivos se siembran ahí. Se puede sembrar durante todo el año. El problema es que no se utiliza tecnología. Por eso se habla de que hay agricultura extensiva. Se siembra, se cosecha para el autoconsumo. Distinto es la restinga. Esa zona, cuando es verano y el nivel de aguas se incrementó producto de las lluvias, se inundó. Por eso se dice que la restinga, repito, es el relieve que se inunda ante la crecida o en el periodo de crecida de los ríos, que es usualmente en el verano. Entonces, ¿qué característica tiene? Es un relieve o es una terraza fluvial que se inunda estacionalmente. ¿Cuándo? Cuando los ríos crecen o incrementan su caudal. ¿Se puede hacer agricultura? No, sí se puede hacer agricultura. ¿Cuándo? En verano llueve mucho, en invierno llueve menos. En verano con muchas lluvias el río incrementa su caudal y en invierno con pocas lluvias el río lo disminuye. En invierno la restinga deja de estar inundada y concentra todo el suelo fértil que le dejó el río cuando lo inundó. Y con ese suelo fértil se puede hacer agricultura. ¿Sabes cuál es el problema? Que la agricultura ahí es estacional. ¿Me entendiste?
Es estacional, pues. Ahí se siembran plátanos, por ejemplo. ¿Está claro, sí o no? ¿Han visto la diferencia entre un relieve y otro? Espero que sí. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Por eso es que hacer agricultura en la selva baja es tan difícil, porque no todos los relieves pueden ser aprovechados para agricultura. En los filos no haces agricultura. En los altos sí, pero no hay mucha tecnología. Y los altos son en cantidad disminuidos, son pocos. Casi siempre su uso es establecimiento de la población. ¿En la restinga puedes aprovechar ese relieve? Sí. El problema es que en verano se inunda. En invierno sí puede ser agricultura y termina siendo una agricultura estacional. En Tahuampas no hay agricultura, a pesar de que es el relieve más extenso. ¿Por qué? Porque es una zona pantanosa. Está inundada permanentemente, todo el año. ¿Sí o no? ¿Crece en palmeras, profe? ¿Se puede recoger cultivos o productos, perdón, frutales como el aguaje? Sí, perfecto. Pero hacer agricultura ahí es imposible. En los aguajales o tahuampas es imposible. Ahora, cerca a los ríos también se forman otros relieves. Cerca a los ríos, mira, yo te decía que los ríos, ¿cómo se mueven en la selva? De forma serpenteante. Ese desplazamiento serpenteante o esas curvaturas tienen un nombre. Esas curvaturas se llaman meandros. Así se llaman las curvaturas, meandros. ¿Y cómo se forman? Es que como estás en una zona de escasa pendiente, una zona plana, una zona llana, ya que estás en la llanura amazónica o selva baja, ¿qué ocurre? El río se desborda hacia los costados y erosiona hacia los costados, generando esas curvaturas que ves ahí. Esas curvaturas se llaman recodos, meandros, o a veces también se le llama sinuosidad. Ya, ahora, ¿qué ocurre con esos meandros? Si te fijas, sus orillas, mira sus orillas. Hay como que capas de suelo, ¿sí o no? Esas capas de suelo se forman en el mismo río. ¿Por qué? Mira, el río es esto, mira. Cuando es verano, mira, cuando es verano, el río se desborda, llega acá. Pero cuando es invierno, el río llega acá. Entonces, si tú te fijas, las orillas del río, ¿sí? Quedan al descubierto, mira. ¿Te das cuenta? Hay zonas de las orillas del río que quedan al descubierto, sobre todo en las curvaturas, en los meandros. Esas zonas también se pueden aprovechar con fines agrícolas. Esas zonas se llaman barrizales o barriales. Están en el mismo cauce, por eso se dice el río. El cauce es esto, esta cavidad o hueco o canal por el cual corre el agua del río. Ahí están. Entonces, en esos lugares, mira, aquí está, que son los barrizales, ahí también se puede hacer agricultura. ¿Por qué? Porque hay suelo fértil, hay limo, arcilla. Limo y arcilla son materiales fértiles del suelo. Entonces, esto, ¿sí? Este suelo fértil queda despejado, queda al aire libre, perdón, ¿cuándo? Cuando el río tiene menos agua, que es en invierno. En verano, el río tiene más agua por las lluvias, eso se llama crecida. Cuando el río tiene menos agua, en invierno, eso se llama estiaje. Entonces, en el periodo de estiaje, bueno, el periodo seco, como también se le suele llamar en ocasiones, allí tú vas a aprovechar estas orillas de los ríos. Y vas a comenzar a sembrar. ¿Qué siembras? Esta es la zona de la selva baja en la cual se siembra arroz. El producto ahí que se siembra es arroz. Los barrizales son para sembrar arroz y en menor proporción para sembrar yucas. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Entonces el barrizal está en la misma orilla del río y se forma específicamente durante el invierno. ¿Se puede hacer agricultura? Sí, no todo el año, agricultura estacional. ¿Te das cuenta? O sea, en la selva baja tú puedes hacer agricultura, pero no va a ser todo el año. ¿Por qué? En el barrizal, perdón, disculpen, están barriendo por acá. En el barrizal o barrial, sí. ¿Vas a hacer agricultura? Sí, pero va a ser por unos meses, solo en invierno. Se parece a la restinga, ¿no? En la restinga también haces agricultura de forma estacional. Solo con la restinga que siembras, siembras maíz por ahí. Siembras maní, por ejemplo. En el caso del barrizal es exclusivamente uso para sembrar el arroz. Digamos así, su cultivo estrella.
Y finalmente, en ocasiones, cuando los ríos abandonan su curso, esto es el curso de un río. ¿Qué es el curso de un río? Su trayectoria, su camino. Hay ocasiones en que los ríos abandonan su curso, pero sobre todo abandonan esta curvatura llamada meandro. Hacen un nuevo curso. Por ejemplo, por acá. Cuando un río hace eso y abandona un meandro, el meandro abandonado se convierte en una laguna. Y así en la selva hay muchas lagunas. Más o menos tienen esta apariencia. Son lagunas en forma de herradura. La población de la selva baja le llama cocha o tipishka. Ahí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Ahí, por ejemplo, se puede hacer siempre pesca artesanal. Ahí se hace pesca artesanal. Sí, pero son producto de que el río abandona su cauce. Son producto de eso, de que el río abandonó su cauce, abandonó su meandro. Y es así como se forman estos relieves. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Se pudo entender? ¿Está claro? Mira la diferencia. El meandro es la curvatura. En esa curvatura, sí, en ese cauce del río, cuando está en invierno, zonas de las orillas quedan al descubierto y aflora suelo fértil, que tú y yo llamamos barrizal. ¿Ahí se puede hacer agricultura estacional? Sí, que se siembra fundamentalmente el arroz. Es el cultivo típico de esa zona, es el cultivo típico de ese lugar. Hay ocasiones en que el río abandona esa curvatura llamada meandro y se forman cochas o lagunas en forma de herradura llamadas tipichcas. ¿Está bien? Ahí se puede hacer pesca artesanal, ¿no? Se capturan algunas especies, caso paiche, por ejemplo. En otras ocasiones incluso se crían peces, se hace piscicultura. Bien, dicho esto, entonces ya estaríamos finalizando antes. Ese es el resumen que ustedes van a repasar, porfa, antes de despedirnos. Voy a darles las claves rapidito, ¿ya? Voy a hacer algunas preguntas. Yo desarrollo algunas preguntas y tú desarrollas otras. El resumen está en su PPT. ¿Tienen su PPT? ¿Descargan su PPT? Ya, la primera pregunta, a ver. Sí, el resumen está en su PPT. Ya, dice, los valles longitudinales, ¿por qué se caracterizan? ¿Por qué se caracteriza un valle longitudinal? Dime tú. Claro, se caracterizan por tener aprovechamiento agropecuario, ¿cierto? En la primera pregunta, la clave es avión, ¿cierto? Primera pregunta, clave avión. Ya, toma el pantallazo a esa primera pregunta, vamos a la pregunta 2, ¿ya? Vamos a la pregunta número 2. Ya esta pregunta está un poco extensa, yo la voy a desarrollar. Sí, dice, por lo general se señala que la selva alta está localizada en las vertientes andinas del este. Es cubierta por bosques tropicales, alcanza altitudes de unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Denme un minutito, jóvenes, un minutito, por favor, un minutito.
Un percance. Ya, listo. A ver. Ya, esta pregunta habla sobre la selva alta, ¿cierto? Ya, como esta pregunta habla sobre la selva alta, la primera característica dice, presenta clima tropical con temperaturas diurnas superiores a 25 grados todo el año. Sí, yo te decía que 26, ¿no? El primer enunciado es correcto. La selva alta, ves ahí, territorialmente es pequeña. Mira, comparado con la selva baja, es pequeña, pero tenía más población, te decía, ¿no? Siguiente, presenta, dice por ahí, humedad atmosférica muy baja. Falso, es la zona más húmeda. Termina siendo siempre la zona más húmeda. Tiene bosque de neblina, importantes para la renovación del agua, verdadero. Lo que te comentaba, ¿no? O sea, hay una especie de ciclo que se complementa, ¿no? Las lluvias le brindan humedad y el bosque y los suelos eliminan humedad para que se vuelvan a formar nubes. ¿Sí o no? Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Relieve accidentado con presencia de pongos y laderas pronunciadas. Sí, pues es un relieve accidentado, ¿se acuerdan? Hay laderas. ¿Qué eran las laderas? Los extremos, los costados de un cerro, perdón, muy accidentado. Entonces, la segunda pregunta, la clave es casa, ¿sí? Segunda pregunta, clave casa. Siguiente. Toma el pantallazo, por favor, si no el tiempo nos gana. Siguiente. La tercera pregunta es rápida. Dice la tercera pregunta. Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado son ciudades asentadas ¿dónde? Ante esta pregunta, ¿sí? Ante esta pregunta, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Primero, ubicar a estas ciudades. Analiza, ¿dónde te decía yo que estaban Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado? ¿Dónde? Primero ubica, ¿están en selva alta o están en selva baja? ¿Dónde están? Primero haz eso. Primero ubica. Están en selva baja. ¿Cierto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Segundo, analiza. En la selva baja, ¿dónde se concentraba la población? ¿En los filos? ¿Seguro? ¿En los cerros de la selva baja? ¿Estás seguro? No. La población no vivía en los cerros de la selva baja porque había un temor. ¿Qué podía ocurrir en los cerros de la selva baja? Ahí se construían carreteras, pero ¿qué podía ocurrir? Antes tenía vegetación, la tala que hizo que la vegetación se pierda. Que pueden haber desbordes, ¿no? Huaicos. Ahí no quiere vivir la gente. ¿Dónde vive la gente? En la zona que no se inunda. ¿Cuál es la zona que no se inunda? El Alto, ¿se acuerdan? El Alto. Por eso es que la clave aquí es la D. Tercera pregunta, clave dado. Cuarta pregunta. Sí, cuarta pregunta. Dice la cuarta pregunta. Bueno, forma de aprovechamiento, vamos a hacer rapidito. Valle amazónico es agricultura o actividades agropecuarias intensivas. Restinga son zonas inundadas por crecidas. El pongo tiene potencial energético y el barrizal se hace agroextensivo para sembrar arroz sobre todo. Haciendo ese análisis, haciendo ese cruce, la clave sería barco. ¿Está bien? Toma el pantallazo, por favor, a esta pregunta. Voy a la pregunta número 5. Pregunta 5. Dice la pregunta 5. A ver. Son las áreas más altas de la llanura amazónica. Ahí nomás sale la clave, doctor. La llanura amazónica es el otro nombre que yo le ponía ¿a quién? A la selva baja. ¿Y cuál es el área? ¿Cuál es el relieve más elevado de la selva baja? Lo puse en números lo puse. ¿Quién? Los filos, ¿cierto? Porque los filos son los cerros o colinas. Están diciendo los altos. No, lo puse en números todavía, ¿te acuerdas? Son los filos. Ahí está la descripción que yo te decía. 5 casas. Toma el pantallazo, 5 casas. 6, pregunta 6.
Dice, los relieves amazónicos, lee, que se forman por depositación fluvial en las orillas laterales de los ríos y que se utilizan para sembrar arroz. Hice esa descripción también. En las orillas de los ríos, ahí está el relieve. La tipisca, me dicen. La tipisca. Tipisca, la tipisca. ¿En la tipisca cultivas arroz? La tahuampa, me dicen. Son los barrizales, productor. 6 barcos. Sí, 6 barcos. 6 barcos. Toma el pantallazo. Voy a pasar las otras preguntas. ¿Sí? La pregunta 7. Toma el pantallazo de la pregunta 7. Hace referencia a oleoducto norperuano, Pongos, Manseriche y Rentema. Pregunta 7, clave barco. Pregunta 8. Sí, pregunta número 8. Dice, en la región amazónica el relieve aprovechado para la agricultura, mejor aprovechado para la agricultura, de hecho por los valles longitudinales. Dice en la región amazónica, se analiza, ¿dónde se hace más agricultura? ¿En selva baja? ¿En selva alta? Selva alta, ¿no? Sí, entonces 8, avión. Siguiente, toma el pantallazo por favor, siguiente, 9. El recorrido meándrico de los ríos de la selva permite un cambio de curso. El río cambia de curso, cambia de dirección. ¿Sí o no? Que genera la formación de las cochas, tipiscas, así también se llaman. Estas pueden ser aprovechadas por los habitantes, ¿para qué? Para hacer pesca artesanal, ¿sí? 9 barcos. En este GIF se explica cómo se ve, ¿no? Visualmente cómo un meandro se va formando. Toma tiempo, ¿no? Toma años. Algunos piensan que es meses. Toman años, casi 20. Ya, 9 barcos. Luego tenemos la pregunta número 10, que es una pregunta de examen de admisión. La clave es barco, ¿no? Porque dice, la región de la selva o región amazónica corresponde al sector oriental de nuestro territorio, caracterizado por su densa vegetación propia de latitudes ecuatoriales. Su extensa llanura corresponde a la selva baja, que es la parte oriental más joven del territorio peruano. Y edáficamente sus suelos, la edafología estudia los suelos, presenta suelos de origen aluvial, lo que les decía. Sí, entonces la 10, la clave sería avión. Listo, nos estamos viendo la próxima semana. Saludos para todos, cuídense, buen inicio de semana académica. Si alguno ha tenido dificultad con la pregunta, bueno, en todo caso, la siguiente semana, a primera hora les paso, ¿no? las claves. Nos vemos hasta las siguientes semanas. Saludos, profe, saludos, nos vemos. ¿Qué tal, Coya? Nos vemos. ¿Qué tal? Nos vemos. Chicos, su receso, 5 minutos, no muy lejos. 5 minutitos.